hermanos, ¿qué tal? Bueno, pues me gustaría abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 20. Versículos 24 al 29. Bueno, este texto lo encabeza, ¿verdad?, como la incredulidad de Tomás, ¿no? Y me gustaría sacar tres enseñanzas importantes de estos versículos. Y dice así la lectura: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Estamos hablando de, ¿verdad?, el primer punto, que es, ¿verdad?, lo que encabeza y conocemos este texto, ¿verdad?, como la incredulidad de Tomás, ¿no? La incredulidad hasta este punto, ¿verdad? Tomás lo conocemos casi, ha quedado en la historia como ese Tomás el incrédulo, y vemos que era bastante tozudo y duro de creer. Y así les dice el Señor a los que van en camino de Emaús: insensatos y tardos para creer. Tardos, lentos, vagos para creer lo que Dios dice, ¿no? La acción de creer requiere ponerse en marcha, tener una disposición. No solo la fe es don de Dios, pero requiere una acción por nuestra parte. Si uno no se encamina hacia el creer, pues no recibe esa fe de Dios, ¿no? Y Tomás no solo era tardo para creer, sino que era reacio y ponía muchas condiciones, ¿no? Y entonces, fíjate que tienen el testimonio de los discípulos, compañeros suyos, hermanos con los que había convivido, le dan el testimonio de que han visto a Jesús. Y Tomás dice: si no viere sus manos, la señal, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, la incredulidad es algo que Dios aborrece y no es agradable para nada a Dios, ¿no? Y el carácter y la actitud de Tomás con su incredulidad está claramente ofendiendo a Dios. Cuando te vuelvo a decir, ¿no?, cuando está Jesús caminando con aquellos hombres que por su incredulidad no entendieron el proceso de la cruz y la victoria que había habido en la cruz, pues volvían a Emaús a sus trabajos, se encontraron con un caminante que no le reconocieron, que era Jesús, y ahí iban hablando, y no entendían, no sabían lo que había pasado, y Jesús les hablaba, les recordaba las Escrituras y les exhortaba a que no fueran insensatos, que no despreciaran la sabiduría y que fueran prontos para creer, para escuchar lo que Dios había dicho. Jesús les había dicho que era necesario que Cristo padeciese, y ellos estaban pensando en otras cosas, o eso no era bueno para creer, era mejor creer en otras cosas, creer en aquel Cristo que iba a reinar, y se olvidaban el Mesías sufriente. Creer en la parte de Mesías sufriente no era algo que querían. Entonces, cuando nos ponen en la mesa, el plato de la mesa,
no sé si, ¿verdad?, si tienes hijos y te apartan los guisantes, te apartan las verduras y empiezan a diseminar el plato y al final se quedan con 4 cosas. Porque estas cosas no las quieren digerir. Entonces, la fe, y cuando recibimos la palabra del Cordero, hay que creerlo, comerlo, todo, asimilarlo, ¿no? Recibir las partes más ásperas y las partes más suaves, y recibirlas con gozo, comerlas con gozo, y de esa manera no estaríamos como aquellos hombres camino de Emaús, a punto de ser extraviados del camino. Pero Jesús se acordó de ellos, se inclinó hacia ellos para recuperarlos. Iban camino de una vida vulgar otra vez, de una vida incrédula, de una vida, pues, de una experiencia pasajera, pero Jesús fue a rescatarlos, a exhortarles, corregirles en su incredulidad. La incredulidad no agrada a Dios. Fíjate en Segunda de Reyes, capítulo 7, Segunda de Reyes 7, versículo 2, versículo 1 en adelante, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Sabemos la historia de que había habido un sitio en Samaria, había una hambre terrible en el pueblo, y estaba ahí Eliseo, parece que agazapado, parece como que la respuesta de Dios se tardaba, pero llega un momento en el que Eliseo se levanta y dice: ahora es el momento de dar la palabra de Dios, y ahora es el momento de proclamar la visitación del Señor. Y había, dice allí en el versículo 2, dice: un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, el profeta le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El siervo de Dios le respondió conforme a su incredulidad: no has tenido ni un ápice de fe. Lo verás, pero qué triste, ¿verdad? Ver la gloria de Dios y no poder disfrutarla, verla pasar y estar ausente de esa gloria por no haber creído, por no haber tenido un corazón dispuesto para creer. Y es, de verdad, corregido, viene juicio sobre este hombre que despreció de esta manera la palabra de Dios. Se burló, se menospreció, diciendo: bueno, si Dios hiciera ventanas en los cielos, esto como de una manera bromista, cuando la situación era de gravedad, y la respuesta de Dios venía a través del siervo de Dios. En Mateo capítulo 8 vamos a ver también cómo Jesús reprende la incredulidad de sus discípulos en otro momento. Mateo 8, 26. Vamos a leer desde el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tenían muy poquita fe. Bueno, al menos esa poquita fe les hizo tener el ejercicio de despertar a Jesús, de clamar de una manera, ¿verdad?, temerosa. Pero al menos esa poquita fe les hizo ir hacia la dirección correcta, ir a Jesús, ¿no? Muchas veces clamamos a Jesús con un espíritu temeroso, acobardados, ya nos ha calado hondo la mentira, la tormenta, estamos embargados por las preocupaciones y acudimos de esta manera al Señor, despertándole de esta manera violenta, como diciendo, y el Señor nos corrige,
nos exhorta, venís a mí con muy poca fe. Os he dado ejemplos, modelo y experiencias para que vuestra fe esté arraigada y todavía sois hombres de poca fe. En otro momento también el Señor les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar vuestra incredulidad? La incredulidad ofende a Dios. Y el Señor está ahí soportando porque quiere que seamos hombres de fe y nos soporta nuestra incredulidad, pero nos corrige, nos exhorta a que no seamos incrédulos. Aquí les habla, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué teméis? La falta de fe, pues muchas veces tiene mucho que ver con el temor, la ansiedad, esas preocupaciones, los afanes, son fruto y descendencia de la falta de fe, de la incredulidad. Y el Señor va a tratar esa área de nuestra vida si nosotros hemos puesto al menos nos hemos encaminado hacia el Señor. Y acudimos a Él con poquita fe. No sé si hay alguno aquí que sea como aquel centurión, que el Señor alabó su fe y tuvo desde su origen una fe grande, en la que dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Yo no soy como ese centurión, yo he sido más hombre de poca fe. Y el Señor me ha tenido que corregir muchas veces. Y he tenido que clamar en muchas áreas de mi vida y he visto cómo el Señor me ha tirado de las orejas. Lo estás haciendo con poca fe. Estás clamando de una manera, a veces incluso con desesperación. No, quiero que me clames en quietud y en confianza, será vuestra fortaleza. Y esa es la actitud correcta cuando clamamos al Señor, el venir a Él. Él quiere que vayamos a Él, pero en confianza. Amén. Pues vamos a volver otra vez a Juan, capítulo 20. Versículos 24. Y bueno, vamos a recordar en el versículo 25, Tomás pone unas condiciones. Les dice a sus compañeros, a los discípulos, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sabemos que eran las señales de su sacrificio, tanto en las manos, que se dice que este era el lugar, ¿no? Entre la mano, se llamaba también a la mano la munición. Tienes que hacerme esto, algo que pues, te están pidiendo un favor y te lo piden con exigencias. Oye, mira, me tienes que hacer esto porque si no, ¿cómo reaccionas cuando alguien te viene y dice, oye, algo que es un favor, algo que uno va a hacer de buen grado, y cuando te lo piden con exigencias, ¿cómo se te pone la cara? ¿Te da gusto hacer algo con exigencias? Un favor, no una responsabilidad, sino algo que es un regalo. Los regalos se suelen dar, ¿verdad?, de favor, y uno los agradece. Pero Tomás está pidiendo exigentemente, creeré con esta condición. Pero vemos la respuesta del Señor, nos muestra cómo es Él, ¿no? Que es mucho más elevado en su carácter, en su forma de ser que nosotros. Ah, ¿que me lo pides de esas maneras? Yo, no. Olvídate, búscate a otro, aprende a pedir las cosas bien, yo así no te hago ningún favor. ¿Cómo? ¿Me pones esa cara encima de uva pasa? Vamos, vete a otro. Encima de que te lo hago. Esas son respuestas, ¿no?, que yo genero
cuando tengo una situación parecida. Y entonces ves al Maestro que nos enseña, y como dice, ¿verdad?, en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor, ante una circunstancia de exigencia, demandando algo, viene Jesús y se acerca a Tomás. Él se presenta a Tomás. Están los discípulos, están todos reunidos y el Señor dice que se presenta con la puerta cerrada, aparece, es una aparición, él no necesitaba abrir la puerta, podía traspasar con ese cuerpo glorificado pues las paredes, él milagrosamente se apareció allí. Y entonces se acerca a Tomás, vuelve otra vez a buscar a la oveja descarriada, al que está a punto de sucumbir. Todavía Tomás mantenía un poquito, un hilo de fe, porque estaba ahí con ellos, estaba con los discípulos. Pero su fe no era una fe viva, porque él necesitaba creer en el Cristo resucitado, que necesitaba creer en que Jesús es la resurrección y la vida. Y entonces Jesús se acerca, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ante las exigencias de Tomás, el Señor se acerca y está dispuesto a cumplir sus exigencias con tal de que crea. Pon tu dedo en las llagas y mete tu mano en el costado. Es lo que querías, Tomás, hazlo, pero cree ya de una vez. No se lo dice así, ¿verdad? Pero le dice: sé creyente, con esa paz con la que se presentó a sus discípulos. Y el Señor vemos que se acerca al mal carácter, a la incredulidad de Tomás, a la exigencia, le responde con bendición, con darse una vez más. Y entonces Tomás, ¿verdad?, cae a sus pies y se derrumba y confiesa, ¿verdad? Y no le hace falta tocar. Pero la enseñanza que vemos es que el Señor se acerca a nuestras vidas, se acerca al hombre. ¿Ves? La incredulidad es un mal general. El hombre cree lo que quiere creer. El hombre se hace un Dios a su manera. Pero el Señor se ha acercado al hombre para que crea en la dirección correcta. Dios pone pistas claras para que el hombre de este mundo siga una dirección y encuentre el objetivo. Es Dios el que se acerca al hombre descarriado, al hombre caído. Dios se acerca para salvarlo, para que salga de su incredulidad, porque la incredulidad es el estorbo, es el muro que ciega los ojos para levantar la vista y ver al Señor. La fe sana, la fe pura, la fe en la persona de Jesús, ¿verdad? Con un corazón limpio. Y vemos que la sociedad, que está tan metida en sus vanidades, sus afanes, pues no se da cuenta de las pistas que Dios pone. Las tiene muy cerquita, las tiene a veces a la vista, pero las menosprecia, tardos para creer. Vemos la pista tan grande que es la naturaleza, la creación, cómo Dios ha creado todo tan perfecto, y la creación nos enseña cómo es el carácter de Dios. Vemos la palabra, la Biblia es un mapa del tesoro, y es un mapa que pone la X bien clara. ¿Quién es la X? ¿Cuál es el punto? ¿Quién sabe cuál es el tesoro? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Pues la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, está
la X marcada por todos los lados, el camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Amén. Y es uniforme, la palabra no es una ocurrencia. Dios ha plantado la palabra sí, a través de hombres inspirados, pero desde el Génesis, ¿verdad? Desde la caída ya el Señor está preparando la salvación a través del fruto de la mujer. Está profetizado, ¿verdad? Del fruto de la mujer iba a pisar la serpiente. Y tantas profecías a lo largo de la Escritura que nos llevan a ese punto en el que Jesús iba a dar su vida. Y el plan de salvación. Entonces, ese libro único es una pista fundamental para el hombre. Ahora que está al alcance de tantas personas, está al alcance en el bolsillo, la tenemos en el móvil, la tenemos en todas las redes sociales, continuamente, pues la gente no valora la palabra, no le da la ley y la atribuye para sus vidas con la reverencia que debiera, ¿no? La palabra sea un poco, la quieren hacer insípida, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne y conoce nuestras intenciones. Entonces, no podemos banalizar la palabra. La palabra es viva y puede todavía llevarnos, por medio del Espíritu Santo, nos lleva al convencimiento de pecado y del arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Jesucristo. Así que esta pista no debemos de dejar de mostrarla al mundo, que escudriñe la palabra de Dios, para que puedan encontrar la salvación en Cristo Jesús. Y podemos seguir hablando de las pistas que Dios pone para distinguirse de los dioses de este mundo. Continuamente los profetas que adoraban a otros dioses, Dios hablaba y se distinguía claramente. Dios, que es espíritu, se diferenciaba de los ídolos de madera, de los ídolos hechos por manos de hombres. Y sabemos cómo Elías tuvo ese momento glorioso en el que se burla de los profetas de Baal. Y dice, y está ahí, bueno, si Baal es Dios, venga, que caiga fuego y sobre el altar que hicieron estos hombres, ¿no? Y decía, bueno, y quizás Baal se ha ido de paseo y empieza a burlarse. Y nada pasó, los profetas de Baal no pudieron demostrar nada. Pero cuando Elías oró, el fuego cayó sobre ese altar, consumió todo, hasta el agua que había echado. Lo puso difícil Elías, pero el Señor manifestó su gloria. Y Dios muestra su poder, se distingue de los demás dioses y muestra esas pistas de que Él es Dios real, único, no es una invención. El pueblo de Israel, por ejemplo, es una clara pista de que Dios ha puesto su mano sobre un pueblo. Y a lo largo de su historia, pues vemos esa benéfica mano de Dios sobre ese pueblo, para guiarles, para darles el cayado y también la vara, porque fíjate, si Dios es Dios fuerte, hay una vara fuerte sobre un pueblo que en un tiempo de su vida ha sido un tiempo rebelde. Y creo que si la vara de Dios la vemos, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador? La vara del Señor sobre Israel ha sido bien recta, y sigue siendo recta hasta que puedan llegar al conocimiento de Cristo, hasta que un día todo Israel sea salvo. Pero la pista de que Dios ha puesto en el pueblo de Israel es inequívoca para que el hombre sea crédulo, que crea. Y uno, si ve su historia, no hace falta recordar, ¿verdad?, todos los pasos hasta hace poco el Estado de Israel. Como dice la Escritura, podrá de repente en un día levantarse una nación, hacerse una nación, y en un día se creó el Estado de Israel. Fue Guatemala
creo que el voto decisivo de las Naciones Unidas y en medio de una situación feroz de enemigos, las Naciones Unidas declararon ese estado y en un solo día pasó de ser de un grupo de exiliados, un grupo de colonos, a una nación que tuvieron que, nada más al día siguiente ya, luchar por su supervivencia. Todos los pueblos árabes se aglutinaron, se congeniaron para destruir Israel. Pero no pudieron porque Dios les dio nuevamente esa nación. Y dice, cuando veas florecer, ¿verdad?, la higuera, habla la palabra, saber que el tiempo está cercano, y hemos visto florecer a Israel, y sabemos que el tiempo está pronto para la venida del Señor. Entonces, y creo que la pista más importante que dice además que está puesta en alto. Él ha puesto esta pista en alto, para que lo vean todos los lugares de la tierra. ¿Sabes? Cuando Jesús murió en la cruz, murió en ese monte, hay un texto que habla de un lugar terrible, pero que es el lugar alto, es el lugar, el monte de la calavera. Jesús padeció y murió en esa cruz para que fuera una referencia a todo el mundo, para que fuera visto de todas las naciones. Y esa es la pista más importante que Dios ha dado al hombre, el enviar a su Hijo Jesucristo. Es el acercarse hasta lo más profundo, humillarse hasta lo sumo para que el hombre crea. Que Jesús se acerque, se humille, sea vejado, sea maltratado y que sufra esa muerte como un malhechor. Como, ¿verdad?, el texto que nos habla, es necesario que, como esa serpiente en el desierto sea levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, un hombre que en ese lugar de maldición. Pues esa es la señal más importante a la que el hombre no puede comparar con ningún otro filósofo o líder, lo que el Señor ha hecho por nosotros, el testimonio del Padre que ha dado para este mundo, el darnos a su Hijo, la enseñanza y el caminar de Cristo. Él ya conocía su camino y dónde iba a llegar, sabía que iba a llegar a la cruz. Sabía que tenía que darse por el mundo, sabía que tenía que derramar su vida en expiación. Dice, pero cuando vea el fruto, ¿verdad?, el fruto que íbamos a ser nosotros, iba a tener ese gozo de ver el fruto de su aflicción. Entonces, hermanos, hay pistas. Quiere decir que Dios deja las pistas al hombre. Hay algunos hombres que Dios les pone las pistas un poco más complicadas, ¿verdad? Tú sabes, cuando haces un juego de los jóvenes, una gincana en el campo, pues intentas hacer jeroglíficos que los lleguen ahí a una pista y dice, bueno, hay que hacer un acertijo, hay que buscar esta clave para encontrar la siguiente pista. Pues el Señor deja pistas y alguna gente las deja un poco encubiertas, sobre todo a los que son los hipócritas, los fariseos, los que se creen buenos o los que se amparan en la religión como su justificación, ¿no? A estos hombres Jesús se los ponía más difícil todavía. Estaban veladas las profecías para ello, y al Señor a sus discípulos les hablaba directamente, les descubría: Señor, ¿por qué has dicho esto? Explícanos, Señor, ¿por qué has dicho esta parábola? Y Jesús entonces a sus discípulos, a los cercanos, les abría las Escrituras, les decía, he dicho, y les explicaba la parábola del sembrador. Pero a aquellos hombres amparados en religiosos, que muchos no querían creer, son ciegos, el peor ciego que es el que no quiere ver, pues a eso se los ponía un escalón o dos escalones más difíciles. De tal manera que el hombre en esa condición debe despojarse de muchas cosas. El sabio hágase ignorante para que pueda ver.
el hipócrita, el fariseo, debe desquitarse esa envoltura para poder ver y poder creer. Tiene que escudriñar como un niño la palabra. Pero las pistas están ahí y Dios sigue teniendo misericordia incluso también de esos hombres. Y hermanos, para terminar, volvemos otra vez a este texto en Juan 20. ...28... Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús es el Señor, amén. Él es Dios, hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí esta confesión de Tomás, ¿verdad?, nos habla de cómo Tomás se queda desmontado de sus argumentos. No puedo hacer nada, vamos, ¿cómo voy a osar yo tocar su llaga? No. Y Tomás es desmontado de su incredulidad y cree. Pero fíjate lo que dice ahora. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos hay aquí que no han visto y han creído? Levanta tu mano. Amén. Eres un bienaventurado. Eres triplemente bendecido, porque no has necesitado ver. Y cuando este texto hace poco lo escuchaba a un hermano en la radio, dice, es que, fíjate, somos más privilegiados que Tomás. Bueno, Tomás, un discípulo que caminó con el Señor, pues tú y yo que hemos creído en la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo, somos más bienaventurados que Tomás. Y el Señor nos da una bendición más alta, porque no hemos necesitado ver, tocar, no le hemos puesto esa exigencia al Señor. Y a la palabra predicada la hemos creído. Y ese privilegio, esa bendición de decir, oye, yo he creído la palabra, es una buena, es una gloria. El de saber y tener la gracia de que hemos creído su palabra. Y a la predicación de su palabra, pues esa palabra, esa semilla, hace 2000 y pico años nos predican de que vino el Señor, que murió por nosotros, que resucitó, y hemos abrazado esa palabra. No la hemos cuestionado, la hemos recibido en nuestro corazón y nos ha dado vida, ¿verdad? Vida en abundancia, nos ha bendecido y hemos experimentado que Él es real. Y eso es una bienaventuranza. ¿Sabes que no podemos creer si no es por el Espíritu Santo? ¿Sabes que necesitamos al Espíritu Santo para creer? Porque ninguno puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu, dice la palabra, ¿verdad? Y le hemos llamado a Jesucristo Señor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y eso nos da un privilegio. Somos bienaventurados y tenemos que estar agradecidos al Señor, porque el Señor nos ha llamado y no está en nosotros no es de nosotros la gloria, pero nos gloriamos en el Señor, amén, de ser esos privilegiados, de que la bienaventuranza llegue a nuestras vidas, y queremos que otros sean bienaventurados, que otros en este tiempo sigan creyendo en el Señor, sigan recibiendo la bienaventuranza de creer al Señor. Y sabes que el Señor se agrada de la fe, se complace cuando le creemos. Y el Señor se agrada y te da su bendición, su unción, te da su espíritu y te hace ser hijo suyo. Amén. Tantos regalos que el Señor nos da porque nosotros le hemos creído a su palabra. Amén. Vamos a orar un momento, le vamos a pedir al Señor que podamos ser creyentes, podamos sin exigencias venir al Señor y seguir aprendiendo y recibiendo, aumentando, siendo aumentada nuestra fe, agradando al Señor. Todavía muchas veces
le enfadamos al Señor con incredulidad en tantas áreas de nuestra vida. El Señor nos anima a creer, a confiar, y queremos de verdad seguir en el camino de la confianza, de la quietud y ver la gloria de Dios. Señor, gracias por esta reunión, podemos clamarte, podemos buscarte de corazón. Señor, gracias porque te has acordado de nosotros, tú te has acercado a nosotros, Señor. Señor, no has esperado que nosotros fuéramos a ti, Señor. Señor, tú te has acercado primeramente, Señor, nos has amado y, Señor, y nos has dado ese privilegio de conocerte. Gracias por mis hermanos. Queremos caminar en este camino de la fe, Señor, esta batalla de fe, Señor, y queremos tener, Señor, agradarte con fe en nuestras vidas, Señor, que es, Señor, este material noble, este oro, Señor, abunde en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.